regresamos. No tuve nada que ver, así me quieran inventar lo que me quieran inventar, que me echaran la culpa a mí cuando lo único que hice fue darle amor. 10 de la noche con 1 minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. 7 de la mañana con 1 minuto, tiempo de Jerusalén, Israel. Soy Enrique Sánchez, les saludo con mucho gusto. Le compartimos los temas de actualidad para que inicie su semana bien informado. Entre redadas, protestas y enfrentamientos transcurrió este fin de semana en Los Ángeles, California. 3 días de imágenes poco usuales, calles convertidas en campos de batalla. La razón, el rechazo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la presencia de tropas federales. En unos momentos le tengo todos los detalles y las reacciones que han sucedido en las últimas horas por parte del gobierno de México y por supuesto también allá en Estados Unidos. En esta ocasión especial nos encontramos en Israel, en Jerusalén. Aquí a mis espaldas el puente atirantado de Santiago, este arquitecto español que, bueno, se cumple 20 años justamente de la construcción de esta obra importante. Desde aquí estamos dando seguimiento como Grupo Imagen a lo que ha ocurrido en los últimos 600 días, 20 meses después de la incursión violenta de Hamas y la posterior ofensiva de Israel, para muchos desproporcionada, en la Franja de Gaza. Bueno, pues haremos un recorrido durante toda esta semana por los distintos puntos aquí dentro de Israel, cerca de la Franja de Gaza, para tenerle a usted, amigo del auditorio, amigo de Imagen Televisión, toda la información sobre este conflicto que, como le digo, pues está por cumplir 2 años el próximo 7 de octubre de 2023. Una crisis humanitaria han señalado distintos países, organizaciones civiles, organizaciones institucionales, como es el caso de la ONU, lo que ocurre dentro de la Franja de Gaza, pero también el drama aquí dentro de Israel con las familias que aún siguen esperando el regreso de 55 rehenes cautivos. Dice el gobierno de Israel que al menos 20 de ellos pues ya habrían muerto. La cifra de víctimas asciende a varias decenas de miles en ambos lados, tanto en la Franja de Gaza, Palestina, como también aquí en Israel. Le tendremos, por supuesto, todo el recuento a lo largo de este espacio informativo, así que quédese con nosotros. Y bueno, ya le informaba hace unos instantes las redadas que están sucediendo en Los Ángeles, California, particularmente, que ha implicado la detención de decenas de migrantes que no cuentan con sus documentos oficiales. En el caso particular de México, hasta este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores hablaba de al menos 11 mexicanos que habrían sido detenidos por el ICE, por este organismo de la Secretaría de Seguridad, del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, para pues ser devueltos a nuestro país en deportación. Sobre estas redadas, el gobernador de California, Gavin Newsom, explicó que el gobierno federal tomó el control de la Guardia Nacional de California y desplegó 2,000 agentes en Los Ángeles. Hace unos instantes, de hecho, en su cuenta de redes sociales, el gobernador de California, que es el segundo estado con mayor número de mexicanos después de Illinois, después de Chicago, también envió una comunicación al presidente Donald Trump en la que le pide que detenga esta instrucción del envío de 2,000 agentes de la Guardia Nacional para evitar una confrontación mayor con la comunidad angelina y que este asunto se salga de control. Las redadas contra migrantes indocumentados en Los Ángeles, California, comenzaron desde el viernes. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, y del FBI ejecutaron órdenes sorpresivas y masivas de detención en diferentes lugares. Estas acciones generaron reacciones inmediatas de grupos civiles y comunitarios.
La tensión subió frente a un almacén de ropa situado en el distrito de moda en el centro de la ciudad. Ahí intentaron cerrar el paso a los vehículos donde iban los arrestados. Las camionetas con migrantes se fueron primero, seguidas por la fila de vehículos tácticos. La multitud lo siguió y los agentes utilizaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. La alcaldesa Karen Bass señaló que ese tipo de operativos eran inaceptables y destacó que Los Ángeles es una ciudad de migrantes. Las protestas concluyeron hasta el anochecer. Los manifestantes formaron barricadas y prendieron fuego a pedazos de madera y basura. En tanto, las autoridades federales negaron el ingreso de abogados al centro de detención de ICE de Los Ángeles. Por su parte, el presidente Trump autorizó el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional. La intensificación de la política anti-inmigrante se produce cuando el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, presiona a ICE para realizar 3,000 arrestos diarios y cumplir con el mandato de Trump de realizar la mayor campaña de deportación de la historia. Y ya veíamos las imágenes del fin de semana. Bueno, este domingo los integrantes de la Guardia Nacional se volvieron a enfrentar con manifestantes en el centro de Los Ángeles. Arrojaron nuevamente gas lacrimógeno contra una multitud que se reunió frente al centro de detención metropolitano luego de que llegaran las tropas de la Guardia Nacional. Además, al menos 2,000 personas tomaron la autopista 101. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó a la administración de Donald Trump porque dijo está provocando un caos en su ciudad a través de estas recientes redadas en distintos puntos de esta ciudad angelina. What we're seeing in LA is chaos caused by the administration. When you tear parents and children apart and when you run armored caravans through our streets, you cause fear and you cause panic. And deploying federalized troops is a dangerous escalation. Our city does not need to be torn apart with a provocative measure from the federal government. We can't have this in our city. Los Angeles is a city of immigrants where 50% of the population is Latino. A esto el presidente Donald Trump respondió rápido, aseguró que no va a permitir que Estados Unidos se desgarre. Esto tras los enfrentamientos y protestas en Los Ángeles surgidos después de las redadas contra migrantes. Aseguró que su administración será estricta y aplicará la ley. Well, we're going to have troops everywhere. We see danger to our country and to our citizens, and we'll be very, very strong in terms of law and order. They spit, that's their new thing. They spit, and worse, you know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, they spit, we hit. And I told them, nobody's going to spit on our police officers. They still stand in the way of law and order, yeah, they will face charges. Al respecto, desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia contra migrantes, confirmó que 35 de ellos fueron detenidos este sábado durante estas redadas e informó que el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ya se contactó con las autoridades norteamericanas para conocer los detalles de la situación. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra posición. Y ahora vea usted estas imágenes que ocurrieron en Aguascalientes con la falta de energía eléctrica que generó pánico entre comerciantes y vecinos de la colonia Centenario. Este desperfecto provocó que cables se reventaran y cayeran sobre personas, vehículos y una gasolinera. Afortunadamente no se registraron víctimas, pero aproximadamente 60 personas fueron evacuadas de la zona. Este hecho dejó sin energía eléctrica al menos 10 colonias. Personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajó en las últimas horas para la reparación. Yo tengo mi bochito
y íbamos dando vuelta, íbamos a dar vuelta cuando todos los cables se reventaron y la lumbre estaba así para todos lados, los cables, esos cables, y pensábamos que se iba a estallar la gasolinera, ¿verdad? Porque pues se miraba cómo iban los cables aventando lumbre, ¿no? Dice que le cayó una chispa, que se quemó parte de la pierna y que la señora era diabética y que se le fue hasta 400 ahora sí que este problema de azúcar. Vamos a otros temas. Las lluvias que cayeron durante esta semana que concluye, bueno, pues han provocado distintos daños en regiones de nuestro país, particularmente el centro del Valle de México, donde vecinos, bueno, perdieron pues todo. Muebles, electrodomésticos y otros vehículos. La Secretaría del Bienestar de la ciudad informó que 736 viviendas resultaron dañadas, por lo que se entregarán 11.630.000 pesos repartidos en 736 cheques para vecinos de las colonias más afectadas, en el caso de la Ciudad de México. Porque realmente hay mucha gente aquí. Somos gente casi de la tercera edad, la mayoría. Muchas les llegó el agua hasta el cuello. ¿Quién nos ayuda en esos momentos? Las lluvias se consideran una bendición. Sin embargo, para muchos otros se convierten en una pesadilla. Se nos inunda aquí la unidad. Hemos llegado hasta más de 1 metro. Y pues desgraciadamente siempre hay pérdidas materiales y pues hasta ahorita no hemos encontrado la solución. María de Lourdes lleva más de 50 años viviendo en la colonia Ejército de Oriente, al igual que doña Teresa, quienes en la pasada lluvia de lunes perdieron absolutamente todo. Durante más de 2 días, con la ayuda de sus hijos, han podido limpiar su hogar, pero nada volverá a ser igual. Las afectaciones pues fue de refri, lavadora, todos los muebles, camas, todos los muebles se afectaron. Es imposible prepararse porque no sabemos de qué magnitud llegue la lluvia. Como se perdió todo, pues ahora sí nos toca cartoncitos en el suelo. Mientras que Carlos, quien vive con su esposa y sus 3 hijos, vivió una pesadilla, ya que además de perder todo lo material, tuvo que evacuarlos de ahí y llevarlos de inmediato a la casa de sus suegros para evitar que se ahogaran. Y afortunadamente de mi lado aquí en su casa tuve pues no sé si la inteligencia de agarrar un costal de arena que tengo y ponerlo para evitar y retrasar un poquito el agua. Ya con el agua aquí encima fue que yo los tuve que sacar cargando, me ayudó mi hermano a sacar una de mis hijas y pues yo saqué a mi hijo que tiene capacidades especiales, entonces fue un poquito más complicado porque ya estaba con el agua encima. Pero estas personas no solamente se enfrentan a la pérdida de cosas materiales, también a las enfermedades, ya que el impacto del agua residual al inhalarla y estar en contacto con ella se convierte en un peligro. Sí se ha registrado que después de una inundación que permanece por lo menos 5 días, tenemos 2 consecuencias muy importantes a nivel de población. El primero son afectaciones a nivel de piel por el contacto con las aguas residuales y un segundo efecto pues es problemas gastrointestinales. Todo se va a llevar un poquito de tiempo, sobre todo el olor, porque es un olor muy penetrante por el agua de drenaje. Entonces pues es estar limpiando cada 3 horas para que se vaya el olor y orear la casa, porque pues sí la humedad se queda y... Ay, es un terror. En primera por el agua que es sucia, ¿sí? Infecciones en los pies y pues está muy chico, por la escalera no se puede subir, entonces pues todo se nos echa a perder, todo. Pues sí es muy difícil la situación por lo mismo, de que tenemos que aguantar aquí o no tenemos a dónde ir. Existen diferentes mecanismos para desahogar estas zonas, principalmente los camiones Vactor, los cuales absorben el líquido, lo colectan en sus tanques y posteriormente la desalojan en otros lugares. Y por otro lado se evapora. Por otro lado, pues el desasolve que se hace en ese momento permite también un desahogo, pero en menor medida. Sin duda, la basura se ha convertido en uno de los principales factores en las inundaciones, ya que las codaderas y drenajes se obstruyen con los residuos que desecha la población en las calles. La solicitud que le pedimos al gobierno pues es que tenga limpieza los drenajes, que haya más pues que nos más apoyo más que nada, ¿sí? Para Imagen, Alejandrina Franco. Entre el patrimonio que resulta afectado para las familias está también los vehículos, pero ¿qué cree que hay una esperanza para ellos? Conozca este oficio.
de Monse, quien atiende este tipo de emergencias en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Confirma que hay 3 niveles de siniestros por inundación. El nivel 1 es cuando llega, por ejemplo, por aquí, que es donde llega y se mete el agua, pero nada más ataca como las alfombras, hasta ahí es el nivel del agua. Eso es algo que se puede reparar. Nivel 2 es que ya superó el nivel del estéreo o del tablero, ahí ya es un poquito más difícil de reparar, dependiendo de hasta dónde se meta el agua. Y el nivel 3 ya es inundación completa, el auto está inundado. Ahorita los carros, los más modernos, ya son casi 100% eléctricos, no hablando del motor, y todos estos tienen arneses, tienen circuitos, tienen módulos, y al inundarse lo que pasa es que estos pues se echan a perder. Y como todos los carros tienen sistemas eléctricos, pues conexiones, por ejemplo, todo lo que vienen siendo los interiores, el estéreo, calaveras, faros, se echan a perder. ¿Esto qué significa? Que pues la reparación tiene un costo pues bastante alto. ¿Eso qué significa? Que muy pocas piezas se pueden salvar. Dependiendo de la inundación y del daño que tenga el auto, lo que puedes hacer es, pues lo único que te sirve es la carcasa. Porque cuando se inunda, como se mete toda el agua al interior, los asientos ya no te sirven, el estéreo ya no te sirve. El motor a veces se puede llegar a salvar dependiendo de si este tragó agua. Y si no se puede salvar, pues lo único que puedes hacer es vender la carcasa. Se cortan partes del auto tipo postes, los costados, el frente, y estas son piezas que puedes vender, pero todo lo que viene siendo el interior, pues ya no te sirve. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Oiga, y quienes siempre le entran al quite en el caso de las inundaciones, lluvias y otras afectaciones por fenómenos meteorológicos, pues son los policías y los bomberos. A ellos les reconocemos nuevamente. El oficial Luis Alberto Díaz, de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, junto a una decena de sus compañeros, rescataron 17 vehículos que quedaron atrapados en las inundaciones que se registraron la noche del lunes pasado. Fue alrededor de las 19:20 horas que la gente recibió un reporte que había vehículos atorados en el bajo puente de viaducto y eje 3 Troncoso. Al llegar al lugar ya había compañeros de nosotros de tránsito apoyando a los ciudadanos, y en ese momento pues desciendo de la unidad junto con mis demás compañeros para apoyarlos. A simple vista, cuando yo llego, pues volteo a ver y ya veo compañeros míos de la Subsecretaría de Control de Tránsito dentro del agua, y a simple vista alcancé a ver, yo conté unos 10 carros visibles que aún el nivel del agua o ya estaban flotando. El policía narró que sus compañeros que llegaron primero ya habían auxiliado a los tripulantes de los vehículos, por lo que él, junto a su célula, se abocaron a rescatar los automotores. La grúa amarraba la cadena y jalaba el carro ya con la fuerza del motor para poderlo sacar, porque sí vemos que pues, están muy pesados por la cantidad de agua que había al interior, más el peso del vehículo, pues era algo difícil. La labor de rescate de los vehículos se prolongó por más de 17 horas, entre la noche del lunes y la tarde del martes. En total, la Policía de la Ciudad de México rescató 20 automotores de las inundaciones que se registraron en Viaducto y Zaragoza. Vemos la emergencia y lo que primero priorizamos es la vida de la gente que está ahí, el resguardarlos, el ayudarlos, y pues también la manera de poder liberar vialidades y poder sacar los vehículos en ese momento. Para Imagen, Iván Mejía. Este domingo 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Océanos, que son pues responsables del 70% del oxígeno que respiramos en el mundo. Así que pues el llamado es a cuidarlos. Mantener lo que nos sostiene es el lema de este año para la conmemoración del Día Mundial de los Océanos. Y es que la vida, así como la conocemos, no podría existir sin los océanos, el ecosistema más grande del planeta que abarca el 75% de la superficie de la Tierra. Gracias a los océanos tenemos oxígeno. El 70% del oxígeno que respiramos es gracias a los océanos. Los océanos son fuente de vida y biodiversidad. Allí más del 80% de la biodiversidad tiene un hogar. Los océanos regulan el clima del planeta, lo que permite el desarrollo de la vida. Son los principales reguladores del clima al absorber el calor excedente de la atmósfera. Los océanos también brindan sustento a 60 millones de pescadores a nivel global y son la principal fuente de alimentación para 1.000 millones de personas en todo el mundo.
y también son una gran fuente de alimento y representan el sustento económico de millones de personas alrededor del mundo a través del desarrollo de actividades como la pesca, la acuacultura o el turismo. Por si fuera poco, los océanos son nuestros grandes aliados en el combate al cambio climático. Porque absorben el dióxido de carbono que quemamos los seres humanos por los combustibles fósiles. ¿A cambio qué les damos? Basura, plástico y sobrepesca. Datos oficiales establecen que en México generamos 15,000 toneladas de plástico al día y el 80% termina en nuestras costas. Aquello que llamamos desechables simplemente termina en el mar, alimentando peces, tortugas, mamíferos marinos e incluso especies que nosotros mismos vamos a consumir posteriormente. México tiene una posición privilegiada y también una gran responsabilidad al estar rodeado del Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe. Lamentablemente, el 40% de la pesca en nuestro país es ilegal. Casi el 30% de las especies comerciales están sobreexplotadas. El tiempo se agota. Los focos rojos en los océanos forman parte de la crisis global que nos agobia. Es momento de emprender acciones en lo individual, como evitar los plásticos de un solo uso o reducir el consumo de combustibles fósiles. Estamos 20 años más rápido de lo que pensamos, entonces estamos en un punto pero crítico, realmente crítico. Lo que hagamos dentro de los 5 o 10 años va a definir lo que va a pasar en los próximos 100. Para Imagen, Ernesto Méndez. Ahí están las recomendaciones para cuidar a nuestros océanos, comprometidos como seres humanos. Oiga, este sábado fue el último de 24 días de manifestaciones de la CENTE en la Ciudad de México. Cientos de maestros marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde declararon un receso a la huelga que comenzó el pasado 15 de mayo, pero aseguraron que regresarán, no han dicho la fecha, pero sí que con más fuerza. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Hoy en esta mesa nos volvieron a decir que tienen... Nos vamos, pero luego regresamos. Volver con más fuerza fue la promesa que hicieron este sábado los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, quienes luego de 24 días de plantones y bloqueos en la Ciudad de México hacen un receso a la huelga, señalando que la Cuarta Transformación se ha hecho de oídos sordos a la petición de abrogar la ley del ISSSTE de 2007. 24 días aquí, bajo el sol, bajo la lluvia. Sin embargo, nunca nos rendimos. En un zócalo en el que las casas de campaña ya no invadían la plancha y un auto que fue secuestrado por los maestros al gobierno capitalino, que fue utilizado como adorno y el cual se creía que quemarían, se percibían pocos maestros, quienes permanecieron en el lugar para dar por concluida la huelga. Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9, fue el encargado de realizar la lectura de la declaratoria, en donde también se manifiesta que la huelga nacional es una victoria política de la CENTE, al asegurar que siguen demostrando que es una organización independiente. Volveremos a salir a las calles porque nuestras demandas son justas hasta lograr que todas y todos los trabajadores al servicio del Estado tengan una jubilación digna. Con un semblante cansado, un tanto decepcionado, pero con gran fervor de seguir luchando, los maestros continuaban en el sitio, en donde a las 11 horas con 27 minutos se declaró en receso la huelga, agradeciendo organizaciones sociales y sindicales. Siendo las 11 horas con 27 minutos del día 7 de junio del 2025, declaramos en receso esta huelga, este plantón, y pasamos a una etapa de lucha que nos llevará a la victoria. Al finalizar la conferencia, los maestros continuaron desalojando la plancha del Zócalo capitalino para regresar no solo a su lugar de origen, también a las aulas. Estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber.
Oiga, ¿y qué dejó la CENTE en el centro histórico después de estos 24 días de bloqueo plantón? Bueno, pues hubo pérdidas por 25,000 millones de pesos para los locatarios de la zona. Además, 87 metros cúbicos de basura entre lonas, cartones, tablas y cobijas. Eso sí, ya advirtieron que van a regresar cuando no se sabe, pero pues ahí está la amenaza de los maestros de la CENTE. Mi querida Adriana Treviño, estoy contigo en el estudio. Muy buenas noches allá en México. Tenemos más información. Así es, Enrique, muy buenos días para ti, buenas noches amigos de Imagen Noticias. Y en otras noticias, los Alegres del Barranco negaron tener vínculos con el crimen organizado. Los Alegres del Barranco rechazan la reciente acusación de la Fiscalía de Jalisco de ser investigados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un comunicado compartido por el vocero de la agrupación, Luis Alvarado, detalla lo siguiente: nosotros cantamos historias de la gente en general. Ayer y hoy somos y seremos aliados de la sociedad y respetuosos de la ley. Nosotros no recibimos nunca dinero ilícito. Las autoridades congelaron 5,878,000 pesos al grupo, el monto que corresponde a las ganancias del concierto ofrecido el pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex, en el municipio de Zapopan. Ha sido asegurada y ha sido inmovilizada en este momento y se está haciendo la investigación en relación a si este dinero fue obtenido en forma ilícita por las actividades de apología que están llevando a cabo este grupo musical. Al respecto, los Alegres del Barranco aseguran que en ningún momento tuvieron ingresos gracias al crimen organizado, como aseguran las autoridades en declaraciones recientes. Incluso están en la disposición de comprobar sus ingresos con los recibos correspondientes. En cuanto a la presentación que tuvieron en el Auditorio Telmex el 29 de marzo pasado, el comunicado precisa que el empresario que los contrató dará en su momento su versión. Ellos no tienen nada que ver en aquella negociación. Nosotros nos estamos basando en lo que establece el Código Penal del Estado de Jalisco, precisamente en el artículo 310, donde se establece una pena de 5 a 15 años de prisión a la persona que se beneficie de alguna actividad ilícita, ¿verdad? Para Imagen, Israel Orozco. ¿Y recuerda usted el caso de Valeria Márquez, influencer que fue asesinada en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, durante una transmisión en vivo? Ahora Vivian de la Torre, su mejor amiga, se deslindó del feminicidio tras los ataques en su contra en redes sociales. Mi querido Enrique, regresamos contigo con más información. Gracias, Adri. Vamos con información que ocurre aquí en esta región del mundo. Bueno, pues una víctima colateral de este conflicto que no inició hace 2 años, sino de hace muchos años, pero en esta ocasión especial ha afectado de manera muy importante, es el turismo y la economía, particularmente aquí en Jerusalén. Desde hace 2 años, además de la población civil afectada, la actividad económica aquí en esta capital israelí obedece a la baja en el turismo religioso que impacta al comercio cotidiano en la llamada ciudad antigua, donde conviven peregrinos de 3 religiones, cristianos, musulmanes y judíos, y que hoy no lo hacen por el riesgo de la violencia y los estrictos controles. Intentaron reponerse después de la pandemia de 2019-2020, pero vino la violencia y derrumbó la esperanza. Sitios como el Santo Sepulcro, la Mezquita Al-Aqsa y también el Muro de los Lamentos ya no tienen la misma cantidad de visitantes a lo largo del año, lo mismo que los comercios en la Ciudad Vieja, donde hasta antes de la pandemia llegaban más de 4 millones de personas y hoy la cifra no rebasa los 900,000. Desde octubre del 23, el grueso del turismo, que es el cristianismo, al país no ha llegado, está ausente. Ahora un poquito de renacimiento hubo antes que cayera el misil en el aeropuerto. Había muchos encargos, incluso yo había recibido fecha, pero en cuanto cayó el misil, claramente que se anularon todos los grupos. No compré nada. Y sí, no compré nada.
De Israel vamos a Colombia, donde se registró un fuerte sismo de 6.5 grados que sacudió las principales ciudades de este país sudamericano. El movimiento se produjo en el departamento de Paratebueno, el movimiento telúrico, considerado uno de los más intensos y prolongados en la región en los últimos años, ocurrió a las 8 de la mañana con 8 minutos. Afortunadamente, pues no se reportaron víctimas mortales. Oiga, los capibaras pues se han convertido en todo un fenómeno y en el Parque Hidalgo en Aguascalientes una pareja de estos roedores dio la sorpresa y andaba ahí rondando pues para incluso la sorpresa y el gusto de todos los habitantes de esta región. Por aliviarse, por eso le llevaron para tener los cuidados, sí. El macho continuará aquí en el Parque Hidalgo para el disfrute de los visitantes hasta el último día del mes de julio. Estuvimos estudiando lo que era un capibara, cómo vivían y cómo comían, se reproducen. Y pues como cerrar con broche de oro es venir a conocerlos como son en realidad. Y sin duda alguna, los niños son los más felices al venir al Parque Hidalgo a conocer a los capibaras. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar de viva voz pues lo que ellos sienten al estar aquí y poder verlos? Luis, cuéntame un poquito, pues ¿qué te parece el día de hoy estar aquí viendo a los capibaras? Pues chido. ¿Qué te gusta? Cuando se meten al agua. Ok, ¿y tú cómo te llamas? Christopher Manuel V. Luna. Christopher, cuéntame un poquito, ¿a ti qué te gusta de los capibaras? Unos que son así de marrones. Desde su arribo, las capibaras han provocado un aumento considerable en las visitas al Parque Hidalgo. De forma extraordinaria, tuvimos uno de los días más importantes, casi 15,000 personas en un fin de semana acudieron al Parque Hidalgo. La expectativa por el nacimiento también ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos bromean con que el embarazo ocurrió durante la Feria Nacional de San Marcos, mientras otros comentan con humor que tienen más vida amorosa que muchos. Por lo pronto, el Parque Hidalgo ya fue testigo de una historia de amor. Para Imagen, Carla Méndez. Bueno, esto allá en Aguascalientes, en la Ciudad de México, se llevó a cabo este fin de semana la feria tradicional del nopal, allí en el Monumento a la Revolución. Vea usted este elemento de la gastronomía mexicana. En un taco de bistec, longaniza o en algún guisado, en dulces, cremas, jabones, cápsulas de nopal para controlar niveles de glucosa, mejorar la digestión, eliminar el colesterol, en aguas frescas, gel y jabones y hasta para dar masajes se puede consumir el nopal. Este sábado 7 y domingo 8 de junio se presentó la primera feria del nopal en el Monumento a la Revolución, donde participaron 5,000 productores de milpa alta, en lo que, como dijo la jefa de gobierno Clara Brugada, se hizo un homenaje a esta planta ancestral. Pues que consuman el nopal, que se va con todo lleva, pero el nopal de milpa alta, que es dulce. Milpa alta es la mamá de todos los estados en producción de nopal. Fue la primera que empezó y de ahí sacaron penca para los demás estados. En el recorrido a los stands colocados en esta primer feria del nopal, los visitantes locales, nacionales y extranjeros se sorprendieron de la gran cantidad que tienen las formas en las que se puede utilizar esta planta originaria de nuestro país, como en la industria farmacéutica, en la construcción de viviendas, pero lo más sabroso son los diferentes guisos que se pueden preparar. Nopales en escabeche, nopales con orégano, con epazote, en ensalada. Ensalada lleva jitomate, cebolla, orégano, cilantro y lleva queso. O puede ser tamalitos de elote, de nopal, puede ser también pan de nopal,
gelatina. Por esta ocasión, la feria concluyó exitosamente y la gran mayoría de expositores terminaron sus ventas antes de lo previsto de este domingo. Sin embargo, se prevé que este evento se repita por lo menos cada 3 meses, con información de Rodolfo Dorantes, Grupo Imagen. Bueno, pues ahí está para todos los gustos. Vamos con los espectáculos. Giselle Lara, adelante Giselle. Nora y Héctor están viajando del año 66 al 2025 y en cosa de minutos encuentran un reto impresionante en sus vidas con esta historia de amor que ellos tienen, siendo una pareja tan bien avenida, inteligentes, unos doctores en ciencia que inventan esta máquina y viajan y se encuentran con un reto brutal. Y aparte es un momento en el que muchos, si no es que yo puedo decir que todo el mundo sueña con meterse en una máquina y viajar en el tiempo, lo pudieron hacer. ¿Cómo fue esta experiencia? Claro que ustedes han viajado con sus personajes que han hecho antes, ¿no? Viajar en el tiempo es delicado, pero sin duda, pues gracias a la magia del cine se puede lograr y lo que sin duda creo que a todos nos deja un buen sabor de boca es que pues es retador, pues, o sea, no acaba solamente en un viaje en el tiempo, ese es el pretexto para poner a prueba una gran historia de amor. Con estas imágenes nos despedimos, le agradezco su compañía. De fondo le decía el puente de Santiago Calatrava, arquitecto español. Lo dejo con estas imágenes, continuamos aquí en Israel. Muy buenas noches a nombre de este gran equipo que hace posible esta emisión informativa. Pásela muy bien, excelente domingo, descanse, muy buenas noches, hasta pronto.